¿Qué tal, compañeros de servicios de metalmecánica, hermanos Benítez? En esta oportunidad vamos a hablar de los trabajos de alto riesgo. Como ustedes saben, la empresa ejecuta varios trabajos de alto riesgo y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un trabajo de alto riesgo? Un trabajo de alto riesgo son aquellos trabajos que implican una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador o la muerte, ¿no? Entonces, esa es la definición adecuada para lo que es un trabajo de alto riesgo. Y contamos con varios tipos de trabajos de alto riesgo, como por ejemplo los trabajos eléctricos, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en excavación y zanja y trabajos en espacios confinados. Todos estos trabajos han sido y forman parte de las actividades diarias que realiza Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez. Veamos detenidamente el siguiente video, qué es lo que realmente pasó. La pregunta es, y que siempre nos hacemos, ¿qué falló? ¿De repente algún control operacional? La verdad que sí, ¿no? Entonces estamos entrando al punto de los trabajos eléctricos y veamos qué falló. Entonces entramos al primer tema, los trabajos eléctricos. La empresa Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez directamente no se encuentra relacionada en todo su porcentaje a esta actividad. Se aplica de cierta forma o algunos controles para ciertas actividades en sí, ¿no? Y con respecto al video que les mostré, la pregunta es ¿qué falló? ¿Qué pasó? De repente algún control operacional no se aplicó adecuadamente. Para todo tipo de trabajo tenemos que siempre aplicar las 5 reglas de oro, ¿ok? El primero es desenergizar, cortar toda fuente de alimentación para realizar el trabajo. Lo segundo es bloquear, ¿no? El segundo punto es bloquear la fuente de energía, ¿no? Colocar siempre lo que es el candado, la tarjeta, indicando de que se encuentra tanto en mantenimiento, aquel equipo que yo voy a intervenir. Como tercer punto tenemos que verificar la ausencia de tensión. Una vez que hemos desenergizado, hemos bloqueado, tenemos que verificar que ya no haya presencia de energía, ¿ok? El cuarto o la cuarta regla de oro es poner a tierra todo mi circuito. Y mi quinta regla de oro es señalizar, ¿ok? Entonces, estos 5 elementos se tienen que aplicar para todo tipo de trabajo eléctrico, ¿no? De repente en el video que hemos visto no se verificó adecuadamente la ausencia de tensión, ¿no? Y fue el control que falló. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas 5 reglas de oro para todo tipo de trabajo eléctrico que ejecutemos, ¿no? Ahora, en el siguiente video vemos este trabajo, están haciendo un mensaje de cargas. Vean detalladamente qué es lo que está haciendo esa persona. Uno, por ejemplo, pasando por debajo de una carga. Sabemos que eso está totalmente prohibido, es un acto inseguro. Resultado muy lamentable, ¿no? Entonces, entrando a este punto, vamos a hablar de los trabajos de izaje de cargas. ¿Y qué es un trabajo de izaje de cargas? Es aquella tarea de elevación y o movimiento de carga en tierra con la utilización de máquinas o equipos de movimiento de descarga, ¿no? Por ejemplo, las grúas. La empresa cuenta con 3 unidades que realizan trabajos de izaje de carga, ¿no? Contamos con 3 unidades HIAP que ejecutan esta actividad. Ahora, los peligros potenciales en la operación de izaje
son los siguientes. Podemos detectar tanto actitudes, condiciones inseguras y los factores ambientales que siempre están presentes. Por ejemplo, las actitudes inseguras es realizar una operación de izaje sin un plan de izaje, realizar una operación de izaje sin un permiso de trabajo, omitir las normas de seguridad durante una operación de izaje, izar cargas sin considerar los factores ambientales y no inspeccionar los elementos de izaje. Todas estas acciones que no se ejecutan son actos inseguros. Como segundo punto, como un peligro potencial tendremos aquellas condiciones inseguras. Que el operador de la grúa no esté certificado. Sabemos que el operador tiene que estar certificado. Usar un equipo de izaje defectuoso. Los elementos de izaje tienen que estar en buen estado y utilizarlos de manera defectuosa son una condición insegura. O no contar con los elementos de izaje, ¿no? Entonces, estos son aquellas condiciones inseguras que podemos detectar como gran potencial en la operación de izaje. Y tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, en este caso, tanto la lluvia, viento, terreno inestable y otros. Tenemos que evaluar los factores en una operación de izaje. ¿Y cuáles son? Son 4 elementos que tenemos que evaluar, ¿no? Los equipos y elementos de izaje, el personal, los métodos y nuevamente tocamos el punto de los factores ambientales, ¿no? Con respecto a los equipos y elementos de izaje, tenemos involucrado todo lo que son netamente los equipos como las unidades HIAP, aquellas grúas, ¿no? Los accesorios, cáncamos, slingas, grilletes, cadenas, el personal, tanto el operador de la grúa que tiene que estar certificado y el auxiliar del operador o en este caso como lo conocemos en nuestras operaciones el rigger, ¿ya? En los métodos tenemos que contar siempre con nuestro plan de izaje y los aparejos. Entonces, este punto es clave en las operaciones de izaje, tener el plan de izaje. Y como último punto o factor a evaluar son los factores ambientales. Eh, Mencioné con respecto al viento, lluvia y tenemos que evaluar siempre el terreno. Ya en este caso el terreno tiene que ser estable. Un terreno inestable podría conllevar a que la grúa se pueda voltear al momento de hacer la carga o el trabajo y conllevar a un accidente. Basado netamente a la seguridad en la operación de izaje, tenemos que tener en cuenta aquellas condiciones previas. Como ya he venido mencionando, la certificación de la grúa tiene que estar vigente, el operador y el rigger tienen que estar certificados, la inspección de la grúa tiene que realizarse antes de iniciar la actividad. Siempre hay que tener la inspección preoperacional de la grúa o en este caso la unidad guía. Verificar que los factores ambientales sean favorables, los permisos de trabajo, tanto el principal, análisis de riesgo de la tarea y el permiso complementario, tienen que estar llenados, firmados y validados por las personas competentes. La delimitación del área de trabajo tiene que ser importante, ¿ok? Y obviamente el plan de izaje tiene que ser tanto elaborado y difundido con todo el grupo de trabajo. Como segundo punto, y lo que ya he mencionado, la delimitación del área de trabajo es importante, señores. En este punto, solamente el personal involucrado o autorizado tiene permiso de estar dentro del perímetro de trabajo. Se han visto casos de personas que están totalmente fuera de la operación, ingresan en esta área y por un cruce de cargas se pueden accidentar. Continuando con estos puntos de evaluación, tenemos que ver lo que es la estabilización de la grúa. Entonces, hay 3 casos. El primer caso es que el exceso de presión sobre las llantas debe ser o es del uso incorrecto en la grúa. Como se pueden o pueden observar en esta imagen, en la primera imagen, no está haciendo una adecuada presión en los estabilizadores y toda la presión está sobre las llantas. Ese es un uso incorrecto. En el segundo punto tenemos que el terreno está desnivelado. Los estabilizadores no están al 100% colocados
y crea un desnivel con lo que es la grúa. Imaginemos que cuando se levanta una carga hace la presión hacia abajo con los estabilizadores y eso puede generar que la grúa se pueda voltear. Lo correcto, realmente lo correcto es que no haya presión sobre las llantas y que el terreno esté nivelado. Los estabilizadores tienen que estar posicionados adecuadamente. Estos son los tres casos que se pueden dar, cuáles son incorrectos y cuáles son correctos. Como cuarto punto tenemos lo que son las distancias de trabajo seguro. En este punto tenemos que evaluar dos distancias. La primera distancia, que es aquella distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que este no sobrepase durante la realización del mismo. Y la distancia número 2 que tenemos que tener en cuenta cuando este no resulte o no sea posible delimitar con precisión la zona de trabajo y pueda controlar que ésta no sobrepase durante la realización del mismo. Entonces, sabiendo que trabajamos con una tensión, una alta tensión en las líneas, eh, justamente en el ambiente o en las condiciones en las que estamos trabajando, estas líneas crean un campo magnético. Por eso es que tenemos dos tipos diferentes de distancia que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al voltaje de estas líneas. Entonces, lo que siempre se pide es mantener distancia con estas líneas. Si bien es cierto, y en muchos casos he escuchado el que, bueno, no estoy cerca de la línea y no pasa nada. Señores, existe un pequeño campo magnético que por más que yo no esté tocando la línea, puede que la persona que está manipulando esta grúa e invade este campo puede tener un accidente. Entonces, esto es lo que se quiere evitar con las distancias que están establecidas y esto también está bajo procedimiento. ¿Ok? Veamos el siguiente video. Quiero que observen el siguiente video. Y como siempre les pregunto, ¿qué es lo que falló? Podemos observar que están haciendo un trabajo en caliente. Están soldando. Pero quiero que observen el impacto lo que va a suceder. Y lo que siempre me pregunto, ¿qué falló? ¿Qué es lo que pasó? Nuevamente lo repito, algún control que no se está cumpliendo, algún control que no se ha llevado adecuadamente, posiblemente sí. Y con este video quiero entrar un poco a lo que son los trabajos en caliente, ¿no? Sabemos que la mayor parte de la actividad de la empresa Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez tiene que ver o está involucrada con los trabajos en caliente. Y como definición, ¿qué es lo que tenemos como trabajo en caliente? Los trabajos en caliente es aquel trabajo que exige el uso o producción de llamas, calor o chispas. Entonces, conocemos y sabemos que existen varios tipos de trabajos en caliente. ¿Y cuáles son esos trabajos en caliente? Por ejemplo, la soldadura eléctrica, normalmente lo hacemos con los mantenimientos de ductos, mantenimiento de tanques, aplicamos mucho ese tipo de trabajo en caliente, ¿no? Corte de metales, la soldadura autógena, lo que utilizamos con el oxicorte, el esmerilado tanto de piezas metálicas. Todas esas actividades que ejecutamos son considerados trabajos en caliente. Y para todo trabajo en caliente, sabiendo cómo es de accidentado el OT10, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay líneas de producción, entonces tenemos que siempre tener en cuenta como recomendación de seguridad que para todo trabajo en caliente hay que hacer siempre la medición de gases. Entonces, esta medición, ojo con este punto, esta medición tiene que ser de forma continua. ¿Ok? En nuestro permiso de trabajo tenemos que colocar que la medición de gases tiene que ser continua.
¿ya? Y para este o para ejecutar un trabajo en caliente, contamos con 4 etapas. La primera etapa, lo que es la planificación de trabajo. La segunda etapa, lo que es la emisión de permiso de trabajo. La tercera etapa, que es prevención de riesgos. Y como última barrera o cuarta etapa, lo que es los equipos de protección personal. Para toda actividad, y eso está más que claro, necesitamos contar con una planificación de trabajo, ¿ok? Y en la planificación está especificado el paso a paso de la actividad que uno va a ejecutar, ¿ok? Todas las actividades, y en este caso los trabajos en calientes, deben de contar con una planificación de trabajo. Una vez que tengamos la planificación en las cuales se han evaluado todas las situaciones, los peligros, los riesgos, pasamos a lo que es la emisión del permiso de trabajo. En el permiso de trabajo, eh, tenemos que considerar todos los puntos, tanto de las actividades que vamos a ejecutar y los peligros a los cuales están sometidos. En este permiso de trabajo tenemos que poner en cuenta y tener en cuenta lo que es la medición de gases. Como les he venido mencionando, tenemos que tener en cuenta este punto y cuál es la medición o el parámetro adecuado para poder ejecutar un trabajo en caliente. ¿Cuál es la medida? Es 0% en lo que es LEL, el límite inferior de explosividad. ¿Ok? Una vez que tengamos ya nuestro permiso realizado, tenemos la planificación, el permiso, pasamos a lo que es la prevención de riesgos. Y en este punto vamos a considerar todas las medidas de prevención, ¿no? Entonces, no presencia de gas ni de petróleo, mediciones de gases, tener nuestros equipos de emergencia como son los extintores, ¿no? Todas aquellas medidas que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? Tenemos que aplicarlas en este punto, ¿ok? Y como último punto, aquellos equipos de protección personal, ¿no? Que normalmente ya conocemos la ropa que utiliza o los equipos que utilizan los soldadores, los esmeriladores, ¿no? Entonces, en este punto enmarcamos mucho lo que es el equipo de protección personal, ¿ya? Veamos el siguiente video, pasando al siguiente punto, observemos un poco. Veamos qué falló aquí. Están haciendo un trabajo, están cargando unas cajas, están subiendo a la plataforma las cajas. ¿Se imaginan? El golpe fue directo a la cabeza. Y ahí fallaron varios controles para hacer esta actividad. Veamos el siguiente video. Bueno, es una especie de constructora, trabajos de metalmecánica. Nuevamente el golpe es en la cabeza. ¿Se percatan? ¿Qué controles fallaron ahí? Muchos realmente. No. Ahora, para recalcar un poco el punto que les estoy mencionando, los trabajos de alto riesgo pueden tener como consecuencia esto, señores, hasta la muerte. Por eso es que tenemos que tener todos los controles implementados y ya establecidos en cada actividad que nosotros ejecutemos, ¿ok? Entonces, aquí entramos al punto de los trabajos en altura, ¿no? Entonces, ¿qué es un trabajo en altura? Son aquellos trabajos que se realizan a 1,80 m del nivel del piso, ¿ok? Tener en cuenta que es un trabajo que se ejecuta a 1,80 m sobre el nivel del piso, con el principal riesgo, que es el principal riesgo, es el riesgo de caída. Entonces, para todo trabajo en altura, ese es el principal riesgo. Y contamos con ciertos elementos en los trabajos en altura. Por ejemplo, el absorbedor de choque. Como ustedes pueden observar, es un elemento importante. Es aquel elemento que permite amortiguar la caída que tiene o que pueda tener algún trabajador en este tipo de actividades. Ese es un elemento muy importante que tiene que tener. ¿Qué pasa si un trabajador se cae y no cuenta de repente la línea de vida con
absorbedor de choque. Puede como consecuencia tener la columna fracturada. Contamos con los andamios. Este es un elemento importante para todo tipo de trabajo en altura. En nuestro caso, la empresa cuenta con un andamio certificado. ¿Ok? El siguiente elemento es el arnés de seguridad. Es el equipo de protección personal principal para esta actividad, ¿no? Entonces, actualmente la empresa cuenta con los arneses de seguridad. El grupo de mantenimiento de tanques realiza esta actividad de forma casi diaria, ¿no? En las actividades que ejecutan, ¿no? Entonces, este es un equipo que me va a proteger contra la caída que pueda tener un trabajador, ¿no? Entonces, ojo que con el arnés de seguridad tenemos que hacer una preinspección de cómo está el arnés, tanto las hebillas como el material por el que está compuesto, que es de poliéster, verificar cada detalle que no esté destramado, que esté en buenas condiciones para poder realizar la actividad. Otro elemento que es importante es el barbiquejo. En algunos casos hay personal que no utiliza el barbiquejo para trabajos en altura, y este es un elemento obligatorio para todo tipo de trabajo en altura. Como elemento también contamos con las líneas de vida, y en este caso utilizamos la línea de vida doble. Otro elemento con el cual tenemos que considerar es el punto de anclaje. El punto de anclaje es un punto fijo del cual se va a anclar una persona, ¿no? Con la línea de vida para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe resistir un aproximadamente 2.267 kilogramos fuerza por cada trabajador conectado. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cumplir para los trabajos en altura. Otro punto importante es la señalización en el área de trabajo. Una vez que hayamos armado nuestro andamio o estemos ejecutando una actividad, tenemos que señalizar el, el entorno o el contorno donde estemos trabajando, ¿no? Colocar carteles de prevención, cuidado, caída de objetos, riesgo de caída de objetos, no solamente personal autorizado. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos trabajando y accidentalmente golpeamos una herramienta y justamente cae y un trabajador se cruza por ahí. Entonces, ese golpe que se puede dar puede conllevar a un accidente grave, ¿no? Entonces, y es importante señalizar el área de trabajo. Aquí les quiero mostrar un poco la forma adecuada de cómo colocarse un arnés de seguridad. Asegúrate que el equipo esté en óptimas condiciones, como hebillas, partes plásticas, ganchos, bandas y costuras. Los pasos a seguir para colocarte un arnés son los siguientes. Sujetar el anillo B que se encuentra en la espalda y sacudirlo, de manera que tome su forma anatómica. Desconectar solo las hebillas de las piernas y pecho, no desconectes las demás hebillas, de lo contrario se te dificultará el ajuste. Conectar las hebillas y ajustarlas. El anillo D de la espalda debe quedar en medio de tus omóplatos y lo debes alcanzar con tu brazo por encima de tus hombros. La banda del pecho debe de estar a la altura del esternón. Un buen ajuste de tus bandas en las piernas es cuando puedes meter la mano entre la banda y tu pierna sin tanta dificultad, pero no demasiado holgado. Debes procurar que el arnés no quede demasiado holgado de tu cuerpo. Es muy peligroso sufrir una caída y traer el equipo de esa manera. Para los trabajos en andamios, tenemos que considerar las siguientes recomendaciones. La construcción o el armado del andamio tiene que ser bajo la supervisión directa del supervisor de operaciones. Tenemos que considerar también una inspección al andamio, cómo están las piezas, si están completas las piezas. El armado de andamios tiene que ser por personal competente y certificado. Últimamente realizamos la certificación de un grupo de trabajadores para que cumplan con este requisito de lo que es el armado del andamio. Una vez que el andamio está armado, tenemos que tener en cuenta de colocar su tarjeta de operatividad, ¿no? Colocando la tarjeta verde, el andamio está operativo, ok, están indicando ahí. Para poder subir a un andamio tenemos que tener en cuenta los 3 puntos de apoyo, una técnica de movimiento seguro
de la cual ya hemos conversado. Siempre tienen que haber 3 puntos de apoyo. No trabajar con presencia de lluvia, tener en cuenta que cuando se realizan trabajos en andamios existen caída de herramientas, ¿ok? El andamio no tiene que ser movido o no tiene que moverse con personal encima de la plataforma. Y tenemos que tener un terreno estable para poder colocar el andamio. No colocar algún tipo de taco. Los andamios tienen sus estructuras o sus soportes adecuados. No tenemos que crear esa pequeña desestabilización en el andamio. ¿Ya? Veamos el siguiente video. Veamos qué pasó. Uy, marica. No, baila, hermano. No. Trágico, ¿no? Bueno, y justamente entramos al siguiente tema con este pequeño video. Nuevamente, los controles operacionales fallaron. En este punto vamos a hablar de los trabajos de excavación y zanjas. ¿Ok? ¿Y qué es un trabajo en excavación y zanja? Es aquel trabajo de corte, cavidad, zanja o de presión hechas por el hombre mediante la remoción de material por medios mecánicos o manuales, ¿no? Cuando hablamos de una excavación con una profundidad mayor a 1,20 m, esta zanja se considera como o cumple con las características de un espacio confinado. No olvidar este punto, que a partir del 1,20 m, en las actividades que ejecutemos, tenemos que contar con un permiso muy aparte del permiso complementario de excavación y zanja, tener un permiso complementario de espacio confinado. ¿Ok? Ahora, existen dos tipos de excavación: la excavación manual y la excavación mecánica. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos normalmente se ejecutan en la actividad de Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez. Y la excavación manual. La excavación manual es aquella que efectúan los trabajadores utilizando su fuerza física, ayudados por herramientas de mano como palas, picos, etc., ¿no? Y la excavación mecánica o con máquinas es aquella que se efectúa con cualquier equipo que tenga una fuente de potencia diferente a la fuerza humana, bien sea electricidad, presión de aire o líquido, un motor de combustión interna o la gravedad. Entonces, estos dos tipos de excavaciones o de trabajos que he mencionado se ejecutan en la empresa. En la excavación manual tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La recomendación número 1 es la distancia de seguridad. Normalmente hacemos trabajos con compañeros y lo recomendable es tener una distancia mínima de 2 metros. La excavación en las partes inferiores de los taludes está prohibida debido al gran riesgo de desmoronamiento. ¿Ya? Algunas pequeñas excavaciones que suelen darse en algunas construcciones o algunas pequeñas zanjas, tenemos que señalizarlas por tener un gran potencial al riesgo de caídas. ¿Ya? Y el punto número 4, las cargas excesivas desestabilizan el talud. Deben preverse vías de acceso para los vehículos de carga y transporte de material excavado, como también para la circulación de trabajadores, a fin de evitar riesgos al personal y a la propia excavación. La excavación mecánica también tiene sus recomendaciones de seguridad, las cuales en la primera tenemos que hacer la inspección preoperacional de la máquina, del equipo, en este caso la retroexcavadora. Tenemos que contar con un permiso complementario de trabajo. Para este tipo de trabajo también tenemos que contar con un vigía. Para todo tipo de trabajo de excavación se tiene que contar con un vigía.
El operador tiene que ser certificado, ¿ok? Y por último, e importante, es la excavación. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener estas recomendaciones implementadas al momento de ejecutar la actividad, ¿no? Muchas veces no tomamos en cuenta esto y son puntos de observación. Otro punto importante es cuando estemos en zonas principales y estemos ejecutando una excavación, tenemos que contar con más de un vigía para el control de tránsito. Como último tema o último punto son los trabajos en espacios confinados. ¿Y qué es un trabajo en espacio confinado? Es aquel trabajo que se desarrolla en el interior de cualquier área o ambiente no proyectado para la ocupación humana, de forma continua, que posea medios limitados tanto de entrada como de salida y cuya ventilación existente es insuficiente para remover contaminantes o donde puede existir deficiencia de oxígeno. Tipos de espacios confinados. Podemos observar que un espacio confinado puede ser un tanque de almacenamiento de crudo, donde normalmente ejecutamos las actividades de mantenimiento. Aquellos separadores en los cuales también ejecutamos actividad y las zanjas a partir del metro 20. Se han establecido estos tres tipos de escenarios considerados como espacios confinados. ¿Y cuál es la clasificación exacta de los espacios confinados? Contamos con tres clases de riesgo: alto riesgo A, mediano riesgo B y bajo riesgo C. Entonces, de alto riesgo A es un espacio confinado que presenta una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, ¿no? En este caso, el oxígeno es menor que 16% y mayor al 25%, y el límite de explosividad es mayor al 20%. Entonces, normalmente, los riesgos de atmósfera peligrosa que se presentan en el grupo de alto riesgo puede haber inflamabilidad, explosividad, deficiencia de oxígeno y presencia de algún contaminante tóxico. Cuando hablamos de la clase mediano riesgo B, es un espacio confinado que tiene el potencial de presentar una atmósfera peligrosa y causar daños y lesiones si no se adoptan las medidas de seguridad o de prevención, pero no son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. En este punto, el oxígeno se puede dar entre el 16 y el 19.5% o entre el 21.5 y 25%. El límite de explosividad está entre el 10% y 19.9%. Cuando hablamos del bajo riesgo C, es un espacio confinado que no presenta ningún peligro potencial en la atmósfera y que no requiere alguna modificación especial a los procedimientos de trabajo o a las medidas ya establecidas. Y en este punto el oxígeno está dentro del parámetro permitido, que es el 19.5 y 21.5%, ¿ok? Y el límite de explosividad es inferior al 10%. Las recomendaciones a tener en cuenta en un espacio confinado. Como primer punto tenemos lo que es la planificación de trabajo, ¿no? Para esta actividad tenemos que realizar una planificación detallada de el paso a paso de lo que se va a hacer en este espacio confinado. Contar con los permisos llenados adecuadamente y validados. La implementación del personal tiene que ser al 100%. Tienen que portar un arnés de seguridad por temas de contingencias que se puedan brindar. Los bloqueos de las entradas que puedan existir tanto en los tanques, en los separadores, tiene que ser al 100% colocando su plato ciego. Se tiene que respetar lo que es el etiquetado y bloqueado, ¿no? Con la tarjeta, con la cadena, que implementamos todos esos puntos que puedan estar involucrados, ¿no? En la actividad tienen que ser totalmente sellados. Se prohíbe el uso de equipos celulares, ¿no? Tenemos que hacer la medición y el monitoreo de forma continua. Se debe contar con un vigía, ¿no? En la operación
para cualquier tipo de contingencia y para la vigilancia de los trabajadores al momento de ejecutar la actividad. Y por último, la señalización, ¿no? El espacio confinado, indicando que se está haciendo un trabajo en espacio confinado. Bueno, compañeros, en esta oportunidad hemos hablado de los trabajos de alto riesgo que ejecuta Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez. Por favor, no olvidar llenar el cuestionario para confirmar la asistencia. Muchas gracias.